En la última clase se recordó. Profetas menores, hermanos, los últimos tres, que es Ageo, Zacarías y Malaquías. Vamos a empezar con Ageo. Y aquí está la línea del tiempo. Aquí vamos a contestar un poquito la pregunta que decía la hermana Ruth. Ya se me olvidó esto. ¿Yo? Ok, ¿dónde está Ageo aquí, hermanos? Oh. Pues ahí va, en la Biblia, díganme. ¿Verdad? No me funcionó esto. Acá, ¿verdad? Si se dan cuenta, estuvimos hablando de la cautividad con Ezequiel, Daniel y Jeremías, pero entonces el pueblo va a regresar y van a reconstruir el templo en el 516. Ageo está aquí en el 520, ¿verdad? Ya regresaron de... van a empezar a regresar de... Aquí me falta, bueno, ese no tengo aquí. Pero van a regresar de Babilonia, hermanos, en las tres... Básicamente son dos deportaciones, pero la primera ocurre ¿con quién? ¿Se recuerdan? Empieza con la Z. Con Zacarías. No. Zorobabel. Con Zorobabel. Y luego la segunda, Esdras. Y la tercera, con Nehemías. Todo esto está aconteciendo. Fechas, hermanos. Todos ocurrieron en el segundo año de Daríos. Fue aproximadamente en el 520. El autor es Ageo. Significa fiesta o festivo. Profetizó durante la era persa del rey Darío. Algunos ven eso como una indicación de que nació en un día festivo. Además, algunos toman la referencia al templo salomónico en el 2.3 como una indicación de que él fue uno de los exiliados que vio destruido en el 586. Si es así, sería un profeta muy viejo, aproximadamente de 70 años. Cuando se le enumera con Zacarías, a quien se le llama joven, siempre aparece primero, por lo que es probablemente que sea mayor. Era un profeta ya de 70 años, un profeta bastante mayor. Que él alcanza a mirar el templo que construyó Salomón. ¿Quién destruye el templo que construyó Salomón? Los babilonios. Babilonia. El rey Nabucodonosor viene y destruye Jerusalén en el 586. Ageo todavía conoció ese templo. Lo destruyen y ahora él está bajo el dominio persa. Sería buena pregunta, probablemente que Ageo conocía a Daniel y a Ezequiel y a Jeremías. Probablemente no vivieron más o menos en ese mismo periodo. Lo interesante, hermanos, es de que Ageo fue el primer profeta que escribió después del exilio a Babilonia. Escribió desde Jerusalén. No hay montañas en Babilonia y no transportaría madera desde Babilonia para construir el templo en Jerusalén. Varios salmos se atribuyen a Ageo en versiones antiguas. Estos son el Antiguo Testamento en la traducción Septuaginta. Eso. Ajá. Y en el latín también, ¿no? Buenas noches. Pausa. Acá hay dos sillas, si quieren sentar acá, no, o si quieren caer ahí. Mucho calor por ahí. Okay. Destinatarios a Judá. Vamos a mirar unas cosas interesantes en esto, hermanos. ¿Se recuerdan las cosas que estamos viendo en este línea del tiempo? Miramos en qué periodo, si están cerca de los reyes o después o más cerca de Jesús, y miramos si es en el norte o si es en el sur. En el tiempo de Ageo, hermanos, miremos que ya está más cerca a los tiempos de Jesús y está en el sur, ¿verdad? A este periodo, hermanos, existe todavía el reino del norte, Israel. ¿Existe o no existe? No. No existe. Ya desaparecieron, ¿verdad? Desaparecen aproximadamente en el 722. ¿Ok?
Ok. Mensaje teológico, hermanos. So, una de las cosas que constantemente a Ageo les está llamando la atención es que, hermanos, construir el templo. Su mensaje fue adelantar al remanente de Judá que regresó a terminar de construir el templo que había sido abandonado durante 16 años. Regresan algunos con Zorobabel y empiezan a construir el templo y están todos bien emocionados y los primeros creo que son 7 años, ¿verdad? Todos rápido y después, ¿qué pasa? Como que dicen, no, pero es que tengo que construir mi casa porque estoy viviendo ahí en una chocita toda fea y necesito trabajar y ya empecé a tener hijos porque ya regresé y necesito preocuparme por mis hijos y pues ya tengo otras obligaciones. ¿Y qué va pasando con el templo? Lo dejaron olvidado, ¿no? 16 años lo dejan olvidado. En respuesta, el Señor prometió bendecirlos con las cosas que preocuparían a una comunidad post-exílica. ¿Qué quiere decir esto? Que después del exilio, ¿no? ¿Qué son las bendiciones que Dios les prometía, hermanos? Seguridad nacional y autonomía, abundancia agrícola, gloria y honor nacionales, la seguridad de que las promesas de Dios se harían realidad. Ageo menciona su mensaje es del Señor al menos 25 veces. A menudo comienza con esto es lo que dice el Señor Todopoderoso y termina con declara el Señor Todopoderoso. Pregunta, hermanos, ¿este es un mensaje nuevo o es un mensaje viejo? ¿En dónde más dice este mismo mensaje? Deuteronomio capítulo ¿qué, hermana? 28. Otra vez. Otra vez. Miramos de que es pero ¿cómo se llama ese pacto? Pacto. Es de Deuteronómico o... Palestino. No es davídico. ¿Cuál es el pacto davídico? Abraham. No, ese no. Ese es el abrahámico. El davídico, eso se encuentra ya en los salmos, ¿verdad? ¿Cuál, hermana? Davídico. No. Estoy confundida. ¿Para qué me sacan cosas? Les voy a hacer más preguntas. Ok, el pacto de Abraham, ¿en qué capítulo de Génesis está, hermanos? En el 12. Después sigue el pacto de Moisés o el deuteronómico que está, ¿en dónde? Deuteronomio 28. Antes de Deuteronomio. Números. No, antes de Números. En En Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios hace el pacto con Moisés. Génesis, Éxodo. Hasta que llegue. Nomás me decía Apocalipsis. Después de ese viene el davídico. ¿Cuál es el de David, hermanos? Que de su descendencia iba a venir un rey que... Exacto. Síganle. ¿En qué libro, hermana Telia? Samuel. En Segundo. En Segunda de Samuel. ¿Qué capítulo? Ya dijo el libro. Síganle, ayúdenme. ¿Qué andaba a hacer? Segunda de Samuel 7. Le tenía duda, mire, pero... Este mensaje de Ageo, hermanos, no es nada nuevo. Simplemente les está recordando el pacto que Dios ya había hecho con ellos. Ahora, ¿por qué, hermanos, es tan importante el templo? Porque es lo que representa la presencia de Dios y la seguridad del reino, de establecer un pueblo. Ok. Cambie la palabra representa. ¿Qué otra palabra pudiera usar en el Antiguo Testamento? Simboliza Es la Está la presencia de Dios. como el ¿va? tabernáculo. Como en el tabernáculo. En el Antiguo Testamento es bien importante hacer esa, ¿cómo se dice? Esa diferencia que ahí está la presencia del Señor, en el templo. Si no hay templo, ¿en dónde está Dios? No está con ellos seguramente, ellos creen. El Espíritu Santo moraba en algunos de los profetas que eran investidos por el Espíritu Santo y daban este mensaje, pero no era como que la presencia de Dios, su Espíritu Santo estaba siempre con el pueblo. Ageo les dice, si quieren que Dios esté con ustedes, ¿qué necesitan hacer? Construir el templo. Gracias. Saludos, hermano.
Conste que la hermana ya venía enferma, ¿eh? Después me van a querer echar la culpa a mí. ¿Ok? Tema, reconstruir el templo, ¿verdad? Propósito, es interesante esto, hermanos, sin mencionar, ¿qué, hermanos? Pecados. Ok, el tema de Ageo, ¿cuál es, hermanos? La reconstrucción del templo. Okay. ¿Y el tema de Nehemías? Reconstrucción de las murallas. Reconstrucción de las murallas. ¿Y el tema de Esdras? Reconstrucción del templo. Reconstrucción del templo. O sea, cuando en el examen vean 2 reconstrucciones del templo, tienen que buscar los detallitos. ¿Qué los diferencia el uno con el otro? ¿Ok? Repítalo. Su tema, reconstruir el templo. Propósito, sin mencionar pecados. Ahí está su detalle. hint. Sin mencionar pecados, animó a los exiliados que regresaron a terminar de construir el templo, abandonado desde el 536. No se mencionan, ¿qué, hermanos? Los pecados. So, es un profeta bastante buena onda, porque les dice, mucha, trabajemos, reconstruamos el templo, Dios tiene estas promesas, sin decirles, son una bola de pecadores, infieles, se van a ir al infierno y todas estas cosas, ¿verdad? Es como, debería ser nuestro profeta favorito del Antiguo Testamento, ¿no? Como que no es tan estricto. Resumen, hermanos, cuando Ciro el Grande decretó que los judíos podían abandonar su reino, recién adquirido alrededor de 50,000 judíos fueron conducidos de regreso a Judá. Interesante, aquí ponen atención a eso, hermanos, bajo el liderazgo del gobernador, ¿quién? Zorobabel. Interesante porque Zorobabel no tiene un libro en la Biblia, que probablemente le pudieron haber escrito Zorobabel, y luego Esdras, y luego Nehemías. Así hubiera sido más o menos, ¿no? Porque él es el que llega primero a Jerusalén con 50,000 judíos. Este fue el primer regreso. Ageo y Zacarías, hermanos, acompañaron a estos judíos en su regreso a casa. Ageo escribió este libro para motivar al remanente que regresó a construir el templo. Después de trabajar en el templo durante unos 3 años, yo les dije 7, perdón, poniendo los cimientos, el remanente se desanimó por un pequeño tamaño y renunció. Pasaron 15 años antes de que el pueblo continuara su trabajo en el templo en el 520 y 4 años después finalmente lo completaron en el 516. Pregunta, ¿en qué año se destruyó el templo, hermanos? Es bien fácil. 586. ¿Cómo sabe que era 586? ¿No? ¿Nomás se acordaba o echó matemáticas? No, ya me acordé. Nomás se acordaba. Ok, 586. ¿En qué año lo terminaron de construir? 16. ¿Cuántos años son ahí? 70. 70. ¿Por qué es tan importante el número 70, hermanos? Las 70 semanas de Daniel. ¿Las 70 semanas de quién, hermano? Daniel. Calientita, pero no tanto. Los 70 años en el desierto. No, esos fueron 40. 70 años en el exilio. También duraron 70 años en el exilio. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué 70? Yo sé que ustedes saben, nomás que no saben que saben. Los 70 años que le debían... Le debían a Dios. 70, La o sea, semana tierra del jubileo. ¿Qué? Del jubileo. No obedecieron el año de jubileo. So, por cada año que no obedecieron se los suma y se hacen, ¿cuántos? 70 años. So, ¿cuántos años estuvieron en exilio? 70. ¿Cuántos años tardan sin tener un templo? 60. So, ¿se las cobró Dios? ¿Es bueno o es malo que Dios se las cobró? pues Es justo. Es justo, ¿verdad? Es justo. Y nos demuestra otra cualidad de Dios, hermanos. Aunque no nos guste, podemos decir que Dios es fiel. Hasta en las consecuencias que vienen muchas veces en nuestras vidas, podemos mirar que Dios es fiel. Pidió al pueblo que pasara sobre la razón de la falta de prosperidad de las cosechas, que pensara, hermanos, y la presencia de plagas, enfermedades y granizo. La razón, porque mi templo está en ruinas, gracias a que cada uno de vosotros favoreció a su propia casa. ¿Verdad? El pueblo se había distraído con su propia agenda y habían descuidado las prioridades de Dios.
¿Será que nos pasa esto a nosotros los hispanos que venimos de otros países y llegamos a los Estados Unidos y cuando venimos batallando en el camino, ¿qué le decimos a Dios? Ah, sí. Promesa. Por favor, déjame que pase el río, el desierto y nomás llegando allá te voy a entregar mi vida, te voy a servir. Es más, todos los días voy a ir a la iglesia. Y luego, ¿lo cumplimos? Hasta cuando uno no es cristiano. Hasta cuando uno no es cristiano, ¿va? Por un tiempo, unos 6 meses a lo mucho. Y ahí en el- Sí, Una va. manda, una manda. Ah, sí, las mandas. Ayer hubieron muchas mandas. Oh, es el cumpleaños de la Virgen, ¿verdad? ¿Cuándo es? Sacrificio. Ayer. Ayer fue. No fuimos. Eso. La mañanita. Por eso dije que ayer hubieron muchas mandas. Ya cumplió con eso. Pastor, entonces Ageo y Zacarías sí regresaron a Jerusalén. Sí. Daniel no, ¿verdad? No, Daniel. No, Daniel se quedó. queda en Babilonia sirviendo en lo que ahora es Irán. Ahí está una tumba de un señor que probablemente fue muy rico y muy influente en la historia del imperio persa, que ahora es Irán. Todos sospechan que adivinen de quién es la tumba. De Daniel. Estuviera bonito ir a... De ese señor rico que dicen Ajá. es supuestamente Daniel. Ujú. Sospechan. Sospechan los arqueólogos, pero el problema es que Irán ahorita no son tan... A los cristianos no nos quieren tanto, entonces como No lo ya no han investigan. permitido hacer más arqueología y todo este tipo de cosas. ¿Qué más? Yo creo que ya ni debe haber nada. Ahí. Para no, probablemente que los huesos y eso no están, pero probablemente Los que dientes si dicen no los... se- Probablemente que a lo mejor adentro de la tumba o hay algunas inscripciones o algo que probablemente que le da la razón a la Biblia. Pero recuérdense que hay tanto ataque en contra de la Biblia que va a haber gente que no va a permitir, especialmente el Islam, que dice que Jesús realmente no es el Hijo de Dios y todas estas cosas. Entonces, si dijéramos, ok, hay este profeta del Antiguo Testamento que vivió en este país gentil, que fue tan importante, sería una, ¿cómo se dice? Una clave, una prueba bastante fuerte para decir que la Biblia es verídica. ¿Y de quién profetizó Daniel? De Jesús, ¿no? Entonces le daría la razón que hay un Jesús que fue el Hijo de Dios, que se profetizó desde esos entonces y probablemente que no lo van a dejar como que se descubra esta información, ¿no? No les conviene. No les conviene eso. Tenía tiempo. ¿Qué más? Libro de Zacarías. ¿Cuál era el otro? Ageo. ¿Y el tema? La Reconstrucción del templo. ¿Y el propósito? Una palabra clave del propósito es de Ageo. Sin pecado. Sin pecados. Sin pecado concebido. Ok. Mencionarte. Zacarías, hermanos. ¿Dónde está Zacarías? Allí. Ahí al ladito. Cerradito. Ahí. Pegadito. ¿Verdad? So, eran contemporáneos, vivieron en esta misma... en ese mismo tiempo. Fecha, hermanos. Octubre, noviembre, más o menos. Estas son fechas aproximadas, hermanos, al 7 de diciembre del 518. Autor, Zacarías, significa el Señor recuerda. Zacarías fue contemporáneo de Ageo y Esdras lo va a mencionar en el libro de Esdras. El ministerio de Zacarías estaba dirigido a los 50,000 exiliados que Zorobabel había regresado de Babilonia en el 539. Nehemías va a mencionar a Zorobabel, va a mencionar este mismo, ¿cómo se dice? Este mismo dato. No solo era profeta, sino también era sacerdote como Jeremías y Ezequiel. Nació en Babilonia, interesante, y acompañó al gran grupo de exiliados que regresaron bajo el liderazgo de Zorobabel en el 538. Destinatarios, Judá. Es realmente, por eso les digo que muchas de las veces como que se menosprecia un poquito a Zorobabel, porque si nos damos cuenta, hermano, Zorobabel se trajo a un buen grupo capaz y preparado, o sea, traía profetas, traía sacerdotes, traía lo mejorcito del pueblo judío, porque ¿cuál era la misión, hermanos? Reconstruir el templo, reconstruir la nación de Dios. O sea, no era cualquier, ¿cómo se dice? No era cualquier cosa, ¿no? Entonces,
No sé si nosotros nos dijeran, lo vamos a hacer el presidente de Guatemala. ¿A quién se lleva para reconstruir Guatemala? ¿A quién se llevará? A la hermana Doris, a la hermana Mariel. Yo me voy con Bukele. No, yo no soy Chapín, no me lleven a mí. ¿Verdad? O sea, es una, ¿cómo se dice? Una... Yo pensé que era Chapín. Casi Chapín. Es una tarea bien grande, ¿no? Y Zorobabel toma la iniciativa y lo hace, ¿no? Zacarías va entre ese grupo. El mensaje teológico de Zacarías. Zacarías escribió al resto que regresó para animarlos a completar el templo. ¿Cuál es el tema de Zacarías, hermanos? Oh, perdón, ese no es, pero parte del mensaje de Zacarías va a ser reconstruyan el templo, Misha. Ya tenemos 3 libros en el Antiguo Testamento que tienen un tema muy parecido, ¿no? El tema de este, hermanos, es un profeta mesiánico, profeta menor. Profeta mesiánico menor, sería la palabra, el orden correcto de palabras. Porque va a hablar mucho del Mesías, de Jesús. ¿Verdad? Probablemente una de las grandes profecías de Zacarías es cuando dice, y va a entrar montado en un pollino. ¿Y quién entra a Jerusalén montado en un pollino? Jesús, ¿no? Una profecía mesiánica. Y otras tantas que menciona Zacarías. Es el tema, hermanos, un profeta mesiánico menor. El propósito de este libro, hermanos, Zacarías escribió al remanente para animarnos, mostrándoles que Dios estaba involucrado en los asuntos mundiales y, en última instancia, estaba preparando a Israel para la venida de ¿quién, hermanos? Del Mesías. Cuando habla está cerca la venida del Mesías, hermanos, van a ser aproximadamente, ¿qué? 500 años antes de que Jesús aparece, 400 y pico. Para nosotros es mucho o poquito 400 años. Mucho. Pero en el lenguaje de Zacarías, el Mesías viene pronto, necesitamos estar listos. Resumen, hermanos, a través del uso creativo de visiones, este autor reprendió a Judá por perpetuar los malos caminos de sus antepasados, los exhortó a arrepentirse de su pecado y finalmente los animó a regresar a su Dios y reconstruir el templo de una manera renovada, relación de pacto que demostraba una justicia social. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estaba pasando otra vez, hermanos? ¿Se recuerdan? Los otros profetas escuchamos mucho este tema de la injusticia social. ¿Cómo trataban a los pobres? Los trataban mal. El rico, entre más quería, más tenía, más quería. Y había esto. Regresan y tienen esta nueva oportunidad de empezar de nuevo, hermanos. Y les empieza a ir más o menos bien. ¿Y qué es lo que hacen? Descuidan el templo. Y espiritualmente están mal. Y ahora socialmente están otra vez volviendo a lo que estaban haciendo antes. Es así como que... O sea, acabamos de regresar, apenas tenemos como 4 años aquí y ya estamos otra vez, o sea, ¿hasta cuándo vamos a aprender, no? Básicamente. Estos hombres, hermanos, fueron muy, muy importantes, muy influyentes en que el pueblo estuvo a punto de irse otra vez a la deriva y lo que son Ageo, Zacarías, Esdras, Nehemías, ¿qué hacen, hermanos? Los jalan otra vez a que no, este es el camino que debemos de seguir. Obedezcamos el pacto de Moisés, la ley de Dios, para que nos vaya bien. ¿Ok? ¿Preguntas, hermanos? Aquí me equivoqué, hermanos. Debería decir Malaquías. Pero en el video decía Malaquías, ¿o no? Sí, pero... El que pasó era Zacarías, el que viene es Malaquías. Sí, pero por eso aquí debería ser Malaquías. Yo me Ok. equivoqué ahorita. En este PowerPoint. Los estaba probando a ver si ponían atención. Solo póngale la M. No, hay que hacer un montón de cosas. ¿Qué, hermanos? Malaquías, ¿en dónde estamos, hermanos? 450. Interesante. ¿Cuál es el mensaje de Ageo y Zacarías? Reconstrucción del templo. Para cuando llegamos a Malaquías, hermanos, adivina qué pasó ya. Ya lo reconstruyeron. Ya lo reconstruyeron, ya está el templo. Ya van por buen camino, ¿verdad? Según. Al fin. Pudiéramos decir que sí, no. Sí o no.
Y por ahí está Joel, que les reclama y les dice, el día del Señor viene como langosta, el día del Señor viene. Y se recuerdan que estuvimos discutiendo a qué se refiere con el día del Señor. ¿No? Ok. Libro de Malaquías, hermanos. Fecha aproximadamente 450 al 400. Durante la visita de Nehemías a Babilonia en el 433, Nehemías 13:6, no puede ser antes del 515, que fue cuando se terminó el segundo templo. Este libro podría haberse sido escrito entre los dos mandatos que Nehemías ocupó. Lo más probable que estuviera en Jerusalén al momento de escribir este artículo, este libro. Hay ciertas similitudes con Esdras y Nehemías. Y hay dos cosas que los conectan. Estos tres libros, Malaquías, Nehemías y Esdras. Este tema de los matrimonios mixtos con los gentiles. ¿Va? Ya habían pasado este tiempo y Jeremías les dicen, por ahí habían algunos falsos profetas que les decían, alístense porque cuando menos piensen nos vamos a regresar ya a Jerusalén. Y Jeremías dice, no, esos son falsos profetas, no les hagan caso, vamos a estar aquí un buen tiempo, entonces acomódense. No es como que nos vamos a regresar rápido. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a casarse con extranjeros, algo que estaba estrictamente prohibido en la ley, en el Levítico. Y ellos lo van a mencionar. Y falta de apoyo del pueblo a los levitas. Tanto los sacerdotes como los levitas vivían de lo que las ofrendas y diezmos que el pueblo traía al templo. Entonces no estaban ofrendando, no estaban diezmando. Entonces, ¿qué pasaba con los sacerdotes y los levitas? Estaban pasando hambre, estaba dura la crisis, ¿verdad? Entonces Malaquías puede haberse dirigido a la misma generación que Esdras, que regresó en el 458, y Nehemías, que regresó en el 444, o tal vez a una generación posterior a los mismos problemas. Hay ciertas cosas que pudiéramos distinguir. Vayámonos un poco por lo que la palabra de Dios, los versículos los conectan los unos con los otros, más o menos por esas fechas. Autor, Malaquías, significa mi mensajero. Fue contemporáneo de Nehemías, escribió con su estilo sencillo y directo y construye sus mensajes en torno a 6 preguntas retóricas. Su estilo es único en el sentido de que no hace proclamas directas, sino que utiliza un estilo retórico. ¿Qué significa retórico, hermanos? ¿Alguien sabe? Hace estas preguntas obvias hasta cierto muy predicador, ¿verdad? Muy así con ese estilo. Destinatario, Judá, ¿verdad? Mensaje teológico, hermanos. La bendición del pacto requiere que, hermanos, fidelidad y obediencia al pacto. Aproximadamente 100 años después de que los judíos regresaron de Babilonia, Malaquías escribió para reprender a los exiliados que regresaron por su laxitud en la adoración y delincuencia en el diezmo. Los instó a arrepentirse y les advirtió que el Señor vendría en un juicio rápido para purgar a su pueblo. El suyo es gran medida el mensaje negativo. ¿Cuál es el versículo más famoso de Malaquías? Malditos porque me han robado. ¿Y qué le conté? Ahí está ese mensaje retórico, ¿no? De que me han robado. ¿En qué te hemos robado? O en que eso se contesta él mismo, ¿no? Se va contestando. Probablemente que es el mensaje, el versículo más famoso, ¿no? Que constantemente lo mencionamos. Esta laxitud o esta insinceridad sería otra palabra, o esta... Hay otra, y se me acaba de ir, hombre. Aquí ando enfermo. Se me olvidan las cosas. Apatía. ¿Sí saben qué es apatía? Es como... La había escuchado, pero no sabía qué. Es así como que voy a ir a trabajar. Y va a trabajar y va.
anda con desánimo, que no le... Eso es No le Eso es apatía, así como que pues lo hago porque lo tengo que hacer. Entonces a la hora que venían y traían sus ofrendas a la iglesia, ¿qué hacían? Lo mismo, una actitud. Necesito llevar un sacrificio al templo. ¿Qué llevo? La gallina esa que está chueca, que mañana se va a morir. O el becerro que nació enfermo, eso lo voy a llevar. O el cordero Vamos que... a hacer algo como por compromiso sería. Es así como, exacto. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Ya tenían el templo y ya tenían todas estas cosas, pero ¿cómo estaba su actitud, hermanos? Apática. Tema, hermanos. Adoración insincera y sacrificio inapropiado. ¿Va? Cuando usted va a hacer algo para Dios, usted lo tiene que hacerlo lo mejor posible, de corazón y lo mejor posible que pueda, Como Dios manda. como Dios manda. ¿Y qué hacían ellos? Qué pereza. Voy a ir para que me vean. Pero en realidad no tengo ganas. Es más, cuando esté predicando el pastor voy a estar haciendo planes de la semana que viene. ¿Ah? Sacrificio inapropiado. Voy a dar dinero porque después no me van a ver que pasé a la canasta y van a andar diciendo. Y nomás voy a ir a echar y voy a echar un papelito como que he hecho dinero. Pero no eché un billete, nomás eché un papel para que... Eso dicen que hacían ellos, yo no sé. Unas tuercas para que suene. Propósito, hermanos, mediante el uso creativo de 6 disputas, este autor escribió para llamar al arrepentimiento a la nación post-esgílica de Judá, ya que se había vuelto insensible y se había olvidado del pacto. ¿Va? Otra vez, se olvidan de esto. Parece que las cosas van bien, pero en realidad no están tan bien que digamos, ¿verdad? Al igual que Ageo y Zacarías, Malaquías también escribió al remanente, aunque 100 años después, Malaquías reprendió a Judá por su decadencia social, moral y espiritual. Enseñó una lección familiar para muchos profetas. La obediencia trae bendición, mientras que la desobediencia trae maldición. ¿Cuál es el tema principal del Antiguo Testamento, hermano? La obediencia trae y la desobediencia maldición. ¿Qué, hermanos? El Antiguo Testamento termina con una maldición, ¿verdad? El Nuevo Testamento con una bendición. La tradición judía era leer el versículo 5 como el último versículo de Malaquías para terminarlo con una nota un poco más positiva. Muchas de las veces no leían el versículo 6, porque el versículo 6 termina muy negativo. Solo terminaban en el versículo 5. ¿Va? Versículo 6 de Malaquías, ¿qué dice? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Con maldición. Pregunta, ¿pudo el pueblo de Israel tener una verdadera y significativa relación con Dios en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Sí. Les voy a dar otra oportunidad. No. Ya se lo jodí. Sí pudieron, pero no quisieron. ¿No quisieron o no pudieron? ¿Cuál sería la respuesta correcta? No quisieron. No quisieron. No quisieron. Porque no pudieron. Okay. No pudieron, No, porque sí hermana, querían. no. poder, Ok. es que no había opción para no poder, pero no querer es no querer hacer las cosas bien. En el Antiguo Testamento existe realmente es que ya se me olvidó, una relación genuina y significativa entre Dios y el pueblo de Israel. Pudieron disfrutar de la presencia de Dios a plenitud, como Dios quería. Sí pudieron, pero no quisieron. Bueno, hubo un remanente. Pero en sí, si lo agarramos generalizado, no. Porque recordemos que después del Antiguo Testamento, cuando termina, hay un tiempo de silencio, donde se ve la ausencia de Dios para el pueblo de Israel. Y ya empieza nuevamente cuando viene Jesucristo, cuando ya empieza Juan el Bautista a preparar el camino del Señor.
So, no pudieron. No pudieron porque no quisieron o no pudieron porque no pudieron. ¿Qué piensan ustedes? Esa es la Que pregunta. no pudieron porque no quisieron, No por quisieron. desobediencia. Hermano William, usted estaba así hace ratito muy, ¿cómo se dice? Muy... No pudieron porque Sí, no, ajá, ¿por qué, hermano? porque yo pienso que hubo circunstancias que no lo dejaron. O tal vez porque ponían siempre adelante una cosa y no lo ponían a Dios como debería de ser. So, siempre se desviaban de los caminos del Señor. Siempre se desvían. Aunque querían seguir a Jesús. Pero Eso no- nos pasa a nosotros también a veces. Ok, hermana, apoyan, hermano William. Ahí van calientitos. Sí, lo mismo que dijo. Lo mismito, hermana, lo apoya así. Quisiera que pensaran ¿no? Que no pudieron. ¿Le echaron ganas? Sí. ¿Intentaron? Sí. Dios les ayudó corrigiéndolos, mandándolos al exilio, en derrotas en batallas, en plagas. ¿Dios los corrigió? Sí. ¿Pudo el pueblo de Israel? No. Por más que le echaron ganas, ¿qué, hermanos? No pudieron. ¿Ok? Siempre por la rebeldía que ellos tenían. Exacto. Pero era Ahora- la rebeldía que ellos querían. Entonces no quisieron. Pudieron, Ah. pero no quisieron. Pero pastor, Aunque quisieron, no pudieron. ¿Ok? So, en el esto es precisamente lo que el Antiguo Testamento, la ley nos dice. Por ustedes mismos no pueden. Pero ¿cuál es la promesa de todos los profetas del Antiguo Testamento? Y entonces Vamos a poder. sí vamos a poder. Porque entonces no pudieron. No es que no quisieron, sino que no pudieron. No pudieron, No ¿verdad? Le pudieron. echaron ganas, Hasta- hicieron los sacrificios, Pero tuvieron ¿cómo? el ¿cómo se dice? Las perfectas circunstancias donde Dios los puso en el lugar perfecto, en las condiciones perfectas, con la bendición perfecta de Dios, y aún así caían. Y se levantaban y Dios los perdonaba. No significa que Dios los abandonó, que Dios ya no los quiso, que no significa eso. Pero el Antiguo Testamento nos va a seguir diciendo que viene algo mucho mejor. Y fíjense, termina con esta maldición, ¿verdad? El primer libro del Nuevo Testamento, Marcos 1:1. Principio de qué, hermanos? El Evangelio De Jesucristo, Hijo de Dios. Súper interesante este versículo, hermanos, en el griego, porque Evangelio, ¿qué significa Evangelio, hermanos? Ustedes, buenas nuevas. ¿De quién, hermanos? Hijo de Dios. ¿Va? En el griego, hermanos, está usando el mismo lenguaje que usan los profetas en el Antiguo Testamento, donde están diciendo el principio. ¿Cuál es la primera palabra de Génesis? En el principio. ¿Va? Y dice las buenas nuevas del Mesías, el Hijo de Dios. ¿Va? So, Jesucristo ahí se lo añadimos como para ser un poquito más familiarizados al español o al latín de Jesús, Cristo, pero en realidad dice Mesías, Messiah, ¿va? Que es el nombre que se le da a los profetas a este símbolo de Rey Salvador. Y no solamente es este Rey Salvador que va a reconstruir Israel, sino que encima de eso hay algo nuevo de este Mesías, que es ¿quién, hermanos? ¿A quién mandó antes Dios, hermanos? Mandó a Abraham, era su hijo. Mandó a Moisés, mandó a los profetas, ocupó a los reyes. ¿Pudieron? ¿Y ahora quién viene, hermanos? El Hijo de Dios a rescatarnos. ¿Ah? So, por eso este primer versículo del Nuevo Testamento, hermanos, nos debería explotar la mente, llenarnos de regocijo, de gozo, de saber que ahora estamos en este momento. ¿Ok? Preguntas, hermanos, en su Biblia, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento?
Mateo. ¿Y por qué está ahí Marcos entonces? Porque se equivocó usted. Cronológicamente. No les diga. ¿O por qué Si Marcos quieren escribió saber, primero? van a tener que tomar la clase de El Nuevo Nuevo Testamento. Testamento. Se me esconde esta cosa. ¿no? Felicidades, hermanos, terminaron su estudio del Antiguo Testamento. Certificado. ¿Dónde está el diploma en...? ¡Vamos a comer! Ok, hermanos, les voy a mandar un link Y sí lo va a hacer virtual. y necesito que hagan su examen, hermanos. En la casa. ¿A la casa? Ay, mi pastor me va a mandar el link para hombre. empezar. Pastor, pero no nos dijo, mire, yo de Pero acá verdad lo no hace ahí en cargo el carga. teléfono. No Yo traigo teléfono. traigo descargado mi teléfono. No, de verdad yo no cargo carga. Ahorita se lo cargo, hermano. Mandarlo. De verdad, porque yo no cargo. Porque Mañana mandarlo te lo y nos das contestamos. hasta mañana para enviarlo. Ajá, sí. Pues sí, Que sea como regalo de Navidad ese. ¿verdad que Porque sí? Que vea a la hermana Wendy que es usted un buen Mañana a esta maestro. hora. Mañana sí No, falta hacerlo más. Wendy me va a regañar si no hacen su examen. Y segura estoy que es Wendy cierto. dice que yo necesito ser más Wendy, estricto. Wendy. So, abran el link, hermanos, traten de hacerlo. Si no ¿Ya lo vio? estudiaron, ni modo, hagan lo mejor que Porque puedan. por línea. Pero ¿por qué Wendy está atrás? Pero aquí estoy Supervisándola, diga. supervisando cómo No. Daniel está enseñando. Oh, aquí está el libro y Yo tema. casi no me meto en estas cosas. Ajá, yo tampoco sabo. No leo. Y a mí no me Yo pasa tampoco. decir.